Bien, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Rumbo al Poder por la señal de Cable Televisión, Canal 3. Soy Pedro Paredes Vela, como siempre, a esta hora de la mañana les acompaño en esta jornada de domingo, segundo domingo sin inmovilización social obligatoria, en lo que se va conociendo con ciertas restricciones que aún el gobierno viene manteniendo en esta parte de la lucha contra el COVID-19. Aún estamos en emergencia nacional, se extendió hasta el último día del mes de octubre, hasta el 31 de octubre, pero esto ya anticipó el presidente que va a ser algo automático. Mes a mes se va a ampliar por lo menos hasta el mes de diciembre. Lo que resta del año vamos a seguir en emergencia nacional. ¿Y qué tenemos para hoy? Básicamente, y es el contexto electoral el que se va calentando. Hemos conocido en los últimos días que habían ciertas fichas que se iban moviendo en el panorama político de nuestro país. Hemos escuchado de Roque Benavides con su afiliación al Partido Aprista Peruano. Hemos escuchado también con John Forsyth, alcalde de La Victoria, sumándose a la fila de Restauración Nacional. Por su parte, Daniel Salaverry, ex integrante del APRA, ex de Fuerza Popular, ahora estaría sumándose a la fila de Somos Perú. Máximo San Román, con quien por cierto vamos a conversar unos minutos más, está ya registrado como precandidato, al menos lo que se conoce del Partido Contigo, ex Peruanos por el Cambio, agrupación, pero hay mucho que analizar en toda esta situación que estamos atravesando. Las pruebas moleculares, además, la vacuna que está próximamente, quizá conocerse ya de cuál sería el primer laboratorio que obtenga buenos resultados. Hay ciertos datos por ahí que vamos a compartir, pero también en torno al APRA, me olvidaba, el tema de Carla García, la hija del expresidente Alan García, que también anunció su inscripción en el partido que algún día fundó Víctor Raúl Haya de la Torre. Con ese tema queremos comenzar, con el tema del APRA y lo que podría ser, porque incluso hay muchos que ven con buenos ojos la postulación de personas como Abel Salinas, exministro de Salud en el gobierno de Alan García, también la postulación como posible candidata presidencial de Nidia Vilches, que de candidata mujer solamente tenemos hasta el momento confirmado la figura, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que es probablemente que se presente, o es hay pocas probabilidades que no se presente. También la figura de Verónica Mendoza, de ahí más cuadros de mujeres no hay. Y Nidia Vilches se vocea que podría ser una candidata, o al menos también se mencionaba que iba a acompañar a Roque Benavides antes de que él señale que no se va a presentar a la contienda electoral. Nidia Vilches justamente se encuentra con nosotros en esta primera parte del programa. Señora Vilches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación y creo que es una mañana electoral. Con mucho gusto podemos conversar en lo que usted considere. Sin duda. A ver, ¿era cierto que usted estaba siendo tentada para que integre la plancha de Roque Benavides antes de que él diga no me presento? En el proceso electoral interno, siendo que tampoco tenemos un calendario electoral publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, ya en el APRA tenemos voluntades de distintos compañeros, compañeras, que muestran su voluntad de participar en este proceso electoral interno. El que públicamente lo ha hecho ha sido Abel Salinas, un médico muy reconocido, y quisimos mucho a su padre, que él fue ministro del presidente Alan García. Luego hay otros nombres como Jorge Villasante, podría ser, él no lo ha aceptado ni tampoco ha conversado al respecto, pero hay distintas voluntades internas y obviamente la incorporación, la inscripción de Roque Benavides los días últimos ha dado una sensación muy importante fuera y dentro del partido. De él no conozco que se haya inscrito en otro partido político. Es el primer partido político en el cual se inscribe. Pero dentro de esto que se habla de Roque Benavides, terminó siendo visto con buenos ojos que una persona muy cuestionada en el sentido, por ejemplo, justamente en los últimos días donde se debatía la prescripción o no de deudas tributarias, entre ellas Mina Buenaventura, de Roque Benavides, que según SUNAT le debe una deuda de más de 2.000 millones de soles. ¿Era, como en política se dice, una suma que restaba o realmente sumaba al partido? Pedro, su empresa tendrá que resolver lo que tenga que resolver. Nosotros saludamos la incorporación del ciudadano que se inscribe
el ciudadano Roque Benavides, que se inscribe al APRA, partido político del cual está vinculado familiarmente, pero también debo recordar a su señor padre, que permanentemente estuvo al lado del APRA, y recuerdo claramente todos los 2 de agosto, después de fallecido Víctor Raúl Aya La Torre, estuvo en Vía Mercedes recordando a Aya La Torre, de tal manera que saludo al ciudadano Roque Benavides. Lo O que sea, tenga que o sea, resolver su empresa, tendrá que resolverlo. la afiliación de Roque Benavides no es una cuestión fortuita ni cosa del azar, porque ya por parte padre tenía una afiliación aprista. Vemos más que con el padre, es con Víctor Raúl Aya La Torre. Él es sobrino Ya. nieto de Aya La Torre. De tal manera, él nunca lo negó, y siempre, cuando ha visitado las distintas bases regionales, provinciales, incluso aquí mismo en Lima, ha podido hablar de ello, ha escrito un libro sobre Aya La Torre, el APRA y el desarrollo del Perú. Todo eso hace que su vinculación primigenia, y que recién hace su inscripción en partido político, sea que despierte. Incluso él mismo manifiesta: estoy comprometido con el relanzamiento del APRA, fortalecer al partido aprista, y que ésta sea, como ha sido en 2 oportunidades, opción de gobierno en Perú. Lo que pueda haber Claro, salido en la... Sí. Pero sí, señora Vilches, en esa coyuntura que justamente se presenta, no es una candidatura que por sí ya nacía casi muerta. Usted entiende la situación que atravesamos en el país. Un tema, por ejemplo, donde encontramos una ministra de Economía diciendo no hay plata para tal o cual cosa. El Congreso que pide que incrementen al 6% la inversión del PBI, 6% del PBI la inversión en educación. La ministra dice no tenemos plata. Los aportantes de la ONP que piden su plata y dicen no hay plata. Y un montón de argumentos que muchas veces el gobierno dice no hay plata. Y sale ese tema de SUNAT, sale el tema de las deudas tributarias, y la gente, aunque usted nos diga la empresa es una y el empresario o la persona es otra, para la gente lo mismo. Para la gente, Roque Benavides es el que no quiere pagar los impuestos, los 2.000 millones de soles, y no Buenaventura. ¿Ustedes Yo no saludo, calcularon Pedro. ese aspecto político? Mira, Pedro, primero que ha sido una afiliación voluntaria del ciudadano Roque Benavides. Aquí no hay cálculo. Si te inscribe, no te inscribe, te acepto, no te acepto. Aquí no hay ningún cálculo. Por otro lado, yo saludo la resolución que tuvo el Tribunal Constitucional, de tal manera que los que están en esa lista, que no es solamente una, son varias empresas, paguen Muchas. cada una, cada una. Aquí está en la mira el país. Y estamos que Benavides como candidato. Él ha dicho que no va a candidatear, pero en política podemos nosotros madurar este proceso. Dice, trasciende que podría ser en diciembre, hacia el 20 en adelante, los procesos electorales internos. Sí. Esperaremos hasta diciembre, hay muchos días todavía para reflexionar, pero sí el país demanda de convocar a distintas voluntades. Y qué bueno que ahora la ley electoral considere que quien sea candidato a la presidencia de la República sea inscrito en un partido político. El debate que seguía en el Congreso de la República decía que tenga mínimo 3 años de militancia en un partido político, que sería lo lógico. Sería Bueno, lo lógico, fueron creo. años más, años menos, mire, han circunscrito solo a 6 meses de militancia. Por tanto, vemos a, bueno, candidatos que han dicho que quieren ser presidente de la República sin partidos políticos, y todavía partidos políticos sin candidatos a la presidencia. De tal Pero es manera que mira, esto... lo que usted menciona no deja de ser bastante cierto. Y comparto esa posición de que si alguien quiere postular a un cargo de elección popular, mínimamente debe tener una afiliación política. No puede ser los partidos políticos siempre vientres de alquiler. Lo que pasa, por ejemplo, con George Forsyth es un hecho muy particular. Él entró a la alcaldía de La Victoria por Somos Perú, pero ese partido va a presentar candidato a la presidencia, pero no va a ser Forsyth. Forsyth se está yendo a Restauración Nacional que va a desaparecer porque se va a cambiar de nombre. Entonces, es un claro reflejo de que no hay base político-partidaria en muchas agrupaciones. Algo que siempre se va a destacar es lo que sucede en el APRA. Que el APRA le caiga palos o le llegue bendiciones, siempre va a tener sus propios cuadros que presentar,
y siempre va a desatar pasiones. Y dentro de las pasiones que va desatando es el nombre de Nidia Vilches. ¿Cuál es la reflexión suya, señora Vilches? ¿Se presenta o no se presenta para el 2021? Al menos va a intentar ingresar a la lista de precandidatos el próximo diciembre. Hemos cumplido 90 años como partido aprista en el Perú, con dos momentos haber conducido el país, habiendo conducido gobiernos regionales y gobiernos locales. El APRA es una propuesta seria, como usted ha mencionado, le caiga bendiciones o palos, tiene una propuesta y carga los activos y pasivos también, porque no nos cambiamos de un lado a otro, no cambiamos de posición, somos de izquierda, izquierda democrática, como lo fundó ella de la Torre. El partido de considerar convocarme en algún lugar, yo voy a estar dispuesta a hacerlo. ¿Cómo no? Sería un alto honor postular como candidata a la presidencia de la República. Un alto honor. Pero será primero mi partido que sea quien convoque a quienes tengamos que hacer. Considero que este proceso en el que vive el APRA y también el país demanda de un consenso de voluntades en forma interna, de un consenso, plasmar una plancha presidencial de consenso y que luego todo el APRA se movilice. Somos un partido organizado y ciertamente demandamos también de esas pasiones y como muy bien has mencionado, Carla García se ha inscrito al partido. Para nosotros, satisfactorio. Hemos visto que el último de los hijos de Alan se inscribió sobre el féretro de su padre. Hoy lo hace Carla. He visto muy de cerca cuando Carla viajaba con el presidente Alan García a algunos lugares que pude coincidir con ellos, como la forma vivaz que miraba Carla las cosas sociales, muy vinculada a ello. Yo creo que hará un buen trabajo dentro del partido y lo está haciendo con los jóvenes. Me da mucho gusto y creo también que con ella fortalecemos un gran sector del partido, esas nuevas generaciones que demanda el partido. Ya, pero señora Vilches, no me ha respondido la pregunta. La cuestión concreta es, ¿usted pretende presentarse? Porque una cosa es que el partido pueda disponer, mira, Nidia, ven por acá, Abel, ven para acá, o Roque, ven, sentémonos, hagamos una sola propuesta y que finalmente sean las bases por delegados, bajo supervisión de OMPE, quien determine justamente la terna presidencial. En el caso suyo, me imagino que hay autonomía para que un militante o una militante como usted pueda decir, yo me quiero presentar, yo quiero registrarme como precandidata y quiero estar en la terna. ¿Hay esa voluntad personal? Por supuesto que sí, hay voluntad porque considero que en mis 41 años de militante debo retornarle al partido lo que invirtió en tiempo y en formación de muchos cuadros. Será un honor para mí postular a una precandidatura a la presidencia de la República. Y ello caminando a un consenso en el trabajo que podamos hacer en la plancha presidencial. Pero dentro de esta coyuntura electoral bastante atípica, ¿cómo van a ser los candidatos? Le pregunto a usted de frente, porque quizá termine siendo usted el rostro del próximo 2021 del APRA o dentro de la terna presidencial mínimamente, según cómo dispongan las bases. Pero ¿cómo pretenden hacer campaña política, señora Vilches, si hay restricciones de aglomeraciones, de masas, de reuniones sociales? ¿Cómo se hace una campaña política bajo estas condiciones? Una pregunta bien interesante que hará que los partidos políticos seamos creativos en hacer campaña política sin exponer a las personas a grandes acumulaciones, por supuesto, pero ten la seguridad que el APRA lo hará sin exponer a sus militantes ni a los electores a aglomeraciones ni a contagio. Por el contrario, ya lo estamos haciendo en un trabajo muy interesante en las conferencias vía Zoom. Hoy día a las 5 de la tarde tengo reunión con las mujeres del norte, el norte del Perú, las compañeras que son unas hormiguitas trabajando a nivel nacional, ellas se han autoconvocado y vamos a hacer un trabajo realmente vía Zoom, de otra manera, como saben hacerlo. Lo hemos hecho, reitero, por 90 años como partido aprista y desde el año 24 como Alianza Popular Revolucionaria Americana en el Perú y en América Latina. Habrá que ser muy creativos. Y ese voto del norte, ya, Perdón, Pedro, te el APRA, decía, por lo que voy deduciendo, sí o sí,
Sí o sí, por lo que percibo, el APRA va a presentarse el próximo 2021, lo cual hace bastante bien a la democracia, no me queda ninguna duda. Pero en el tema del norte, donde era el bastión aprista, ahora hay un contendor bastante fuerte que es César Acuña, famosísimo por Plata como cancha. Pero a ese tema de la bastión del norte se suma uno más, que es Daniel Salaverry, que probablemente termine yéndose con Somos Perú. Entonces, en el norte tienen dos rivales directos, que justamente, paradójicamente, salen de la misma ciudad, donde justamente es el bastión, el voto duro que en su momento tenía la APRA, que es la ciudad de Trujillo. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo hacerla suya otra vez? El norte es La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura, Tumbes. El norte sólido escuchará del APRA una propuesta que recoja necesidades de ese sector C, D y E, donde Aya La Torre formó y sustentó el partido aprista. Aquí nos va, yo dudo la candidatura de Daniel Sarraver y de César Acuña y de los que salgan más adelante. Saludo esas candidaturas. Lo que nos va a diferenciar son las propuestas reales y lo que hemos hecho como gobierno es nuestra carta de presentación de hacer las cosas bien, hacer crecer al Perú. Los centros hospitalarios que hoy sirven de contingencia a esta pandemia lo hemos dejado en el último gobierno, del último exitoso gobierno del presidente Alan García. No dude, Pedro, vamos a trabajar, tenemos muy buenos candidatos formados política y técnicamente, de tal manera que no vamos a ir a aprender, vamos a ir a darle una propuesta seria al país. Estamos madurando, estamos trabajando también en el consenso. Tendrá usted muy buenas noticias y el país también de la propuesta que presente el partido aprista. Pero más allá de la política futura que se podría dar a partir del próximo 28 de julio, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes como partido, como organización política sobre el manejo de esta crisis? Ya estamos en fase 4 de reactivación económica, y ya estamos entrando en una fase de que posiblemente en marzo de 2021 las clases escolares regresen su forma presencial o semipresencial, el tema de la vacuna, el tema de la inversión que estamos esperando que pueda llegar tanto del gobierno como de la parte privada. El partido que entre al gobierno va a tener una situación muy complicada, una crisis que ha generado un desempleo a nivel del 8% a nivel nacional. Se estima que en Lima, si mal no recuerdo, es de algo del 14%, pero estamos en una situación sumamente delicada. No creo que haya espacio para hacer grandes promesas, sino de aterrizar, pisar tierra y para ver qué hacemos de aquí en futuro. ¿Cómo ven ustedes sobre este panorama? Pedro, nosotros dejamos un país que crecía entre el 8 y 9% promedio anual. Las reservas que el Perú hoy tiene para hacer frente a esta pandemia también lo dejamos seriamente en el gobierno del presidente Alan García. Pasaron 9, 10 años y lo que hemos hecho es, en 6 meses, la economía se ha ido al suelo. No es solo el Perú, diríamos nosotros, es todo el mundo, por supuesto, pero el manejo ha sido un manejo irresponsable. De tal Desastroso. manera que tenemos nosotros incluso hasta cambio de ministros de salud que debieron ser la fortaleza de un manejo serio. No es que solo el Perú esté viviendo este contexto, está viviendo el mundo y lo que son malas acciones hechas en otros países, no debemos nosotros repetir. ¿Cómo diablos hemos comprado pruebas rápidas cuando eso no sirve? Lo que no usaba China, nosotros lo compramos. ¿Cómo es posible? Creo que en la propuesta que hagan los partidos políticos, lo que hagamos los partidos políticos tiene que ser una propuesta realista, como tú mencionas, para atender en primer lugar el tema salud, la reactivación económica y la recuperación inmediata en educación. Este es un año perdido en el sector educación. Para nuestros hijos que están en el colegio, en las universidades, nosotros no hemos hecho una apuesta para que se formen vía online. Hemos hecho una apuesta para que puedan ser formados en las aulas universitarias. El contexto nos obliga a estar vía Zoom. Y las zonas rurales que no han tenido oportunidad de un instrumento tecnológico, es un año perdido. Van a pasar de año porque van a pasar de año, pero es un año perdido para Hay, mucha juventud hay, nuestra. ciento, hay 125,000 estudiantes de educación básica regular, sobre todo en secundaria, que han abandonado, han desertado en el año escolar. Y para el ministro Martín Benavides es una cuestión
cuestión previsible, según señala él. Era una cuestión previsible y que van a idear una estrategia para que estos chicos de secundaria no pierdan clases y no pierdan el año escolar. De los 125.000 se suma una cantidad razonable de estudiantes universitarios que los padres hicieron un esfuerzo de ponerlos en una universidad particular y que no pueden dar sus pensiones. Y lo que están haciendo es retirarse de estudiar. Pedro, a ti te deben haber llamado y me han llamado varios padres de familia. ¿Cómo hago para que me puedan rebajar la pensión? Mi hijo es bueno, tiene promedio 18. ¿Cómo hago para que me puedan dar una media beca o una beca para que continúe mi hijo? No quiero frustrar su formación profesional. Me veo en la incapacidad de poder tener más ingresos. Mira la desesperación de madres solas que crían a sus hijos o de padres y madres que no pueden sostener la educación de 3 o 4 hijos. Pedro, esto es terrible. Mueve nuestro sentimiento de padre. ¿Perdón? Pero ¿qué cosa exactamente se pudo haber hecho? Si constantemente en el tema de educación, que es fundamental no perderla en un país que se precia de aspirar a un desarrollo social bastante importante, el gobierno en más de una ocasión ha dicho que no pueden interferir porque es privados. El padre con el colegio se somete a las condiciones que ésta pueda justamente establecer. No puede intervenir en el contrato entre privados, entre la universidad privada y el padre o el joven que paga sus estudios, que es un tema de acuerdo que deben llegar. Hasta allí nomás hemos visto un lavado de manos bastante fuerte en el tema del gobierno con la educación privada. ¿Qué cosa más se pudo haber hecho? Pedro, el declarar en el país que aquellos que pagan pensiones paguen solo el 50%, mira, estamos reconociendo un pago, reconociendo un servicio para el cual ellos han contratado, sería lo justo. Si se está dando capital o inyección de capitales a ni siquiera pequeñas, a grandes empresas de millones y millones de soles. ¿Por qué no miramos a nuestra juventud? Que es, si estamos pensando en algunos años más, es nuestra fuerza laboral la que va a mover nuestra economía. ¿De quién estamos hablando? Son 1 o 2 años perdidos que tendremos a nuestros jóvenes en educación secundaria, universitaria, tecnológica. Creo que el Estado aquí, muy bien tú lo has dicho, se lava las manos y dice esto es privado y no puedo intervenir. Porque, y también lo hizo igual en las clínicas, no puedo intervenir porque la clínica tiene otro concepto. Y miremos nada más cuántos pacientes del CIS han sido atendidos en clínicas. Diría tal vez el 1%. Menos de 30. Y la gran mayoría ha tenido que pagar 100, 200, 300, hasta $500,000 de soles por salvar la vida de su familiar, o tal vez falleció y se quedaron con la deuda. Señora Vilches, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Pedro, a ti, y quisiéramos que Dios bendiga a nuestro Perú y pueda darle lucidez a quienes hoy conducen la patria. Muchas gracias. Sin duda, también hacemos esa misma invocación. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo y éxitos en la campaña. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Ves Cable, Canal 3. Ves Cable Televisión, pero reiterándoles que también estamos por la señal de Ves Radio 101.7 la FM y nos pueden acompañar transmisión en vivo en nuestra página web, la plataforma web vescableperú.com.pe. Regresamos.